historia la escriben los ganadores, lo que pasa es que no siempre son los ganadores de la batalla, ¿no? Son las personas que, como dices, ganan una elección o llegan al poder de alguna forma, son los ganadores del momento, y entonces deciden contar una historia que se adecue a lo que ellos necesitan o a su forma de pensar, ¿no? Y podemos verlo claramente, digo, en este gobierno y en gobiernos anteriores, donde básicamente todos los presidentes, en cuanto llegan al poder, deciden cuáles son las figuras históricas que les interesan. O sea, Porfirio Díaz para mí es el mejor ejemplo de que el daño que nos ha hecho este sistema de héroes y villanos. Porque cuando yo he hablado sobre Porfirio Díaz en persona o en redes o en medios, o sea, la pregunta que siempre me hacen ¿es héroe o villano? O sea, como si nada más pudiéramos catalogarlo en uno de los dos. Y yo les digo, bueno, pues es que fue héroe militar, muy importante, fue benemérito de la patria, fue uno de los militares más importantes del siglo XIX. Pues sí, como presidente tuvo muchos aciertos que permitieron la creación del México moderno, industrialmente hablando, pero también cometió tantos errores que eso llevó a la Revolución Mexicana. Bienvenidos a Grow Together, este espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Bienvenidos a nuestra 10ª temporada, temporada de tercer aniversario. ¡Comenzamos! Hola, buenas noches, bienvenidos a Grow Together, este espacio que hemos creado para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Y hoy muy contentos con un gran invitado, ¿no, Héctor? Y un excelente episodio. Así es, Juan, así es. Episodio 132, 10ª temporada. Muy contentos porque la verdad es que platicábamos antes de entrar al en vivo que a quienes nos gusta la lectura, obviamente el tema de la historia es un punto que eventualmente en alguno de los libros que leemos llegamos a conectar, ¿no? Ya sea por curiosidad, ya sea por obligación, ya sea porque compartimos un gusto culposo con alguien, ¿no? De saber qué onda con la historia de nuestro pueblo o del la sociedad a la que pertenecemos. Siempre, Juan, este tema de conocer nuestra historia es un punto clave, ¿no? Y el día de hoy, bueno, pues tenemos a Pedro Fernández, que va a platicar con nosotros en este episodio que le pusimos historias que hicieron la historia. ¿Qué te parece, Juan? Buenísimo, y pues bienvenido Pedro J. Fernández, ¿no? Muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar acá con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, para aquellos que no conocen a Pedro, pues Pedro es egresado de la Universidad Iberoamericana. En julio del 2010 abrió la cuenta de Twitter Don Porfirio, enfocada a la divulgación histórica y cultural de México a través de pues, la sátira peculiar. Además de sus textos, han sido ubicados en periódicos y revistas de México, y pues tiene varios libros, ¿no? Como Los pecados de la familia Montejo, Iturbide, Había una vez mexicanas que hicieron historia, Yo Díaz y Morir de pie, por mencionarlos, ¿no? Entonces, pues un gusto tenerte por acá, Pedro. Y pues para empezar la charla, Héctor, ¿por qué no arrancamos con alguna pregunta? Así es, Juan. Y bueno, para abrir este apetito, mi querido Pedro, creo que es básica la pregunta, pero vale la pena que abramos con esto, ¿no? ¿Por qué la historia es tan importante para el ser humano? Porque ha existido toda la vida, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Pues yo creo que por un lado, pues es parte de nosotros, o sea, es entender de dónde venimos, entender nuestra cultura, entender por qué un país es así, por qué estamos exactamente donde estamos y cómo funciona también el gobierno, la sociedad. O sea, se requiere mirar hacia atrás y ver cómo fue cambiando y cómo se fue formando, en el caso de México, pues su identidad, ¿no? Su forma de ser, su forma de pensar, su forma de gobernarse. Entonces, por un lado, pues la historia nos ofrece esas respuestas, ¿no? ¿Por qué somos así o por qué pensamos así o por qué el mexicano es tan particular en su forma de ser y vivir su día a día? Pero por el otro, pues la historia está hecha por personas fascinantes que tuvieron momentos dramáticos, y la historia de México es muy particular porque es muy surrealista. Entonces esos momentos donde de repente empezamos a conectar con personajes o empezamos a tener ciertas pasiones hacia ellos, y de repente discutimos entre nosotros como si, por poner un ejemplo, como si Santana estuviera vivo y el señor ya más de 150 años muerto. Entonces también es parte de, eh,
de ese conectar con el pasado, ese interesarnos en historias que resuenan con nosotros o que nos gustan pues son historias reales que a mí me gusta contar, que a mí me gusta leer y que finalmente pues son interesantes, son dramáticas y queremos saber más de estos personajes. Tal cual, y creo que lo dices muy bien, porque al final todo lo que sucede nos termina impactando de una u otra forma, en la forma en la que pensamos el día de hoy. Ya hemos tenido por acá otros escritores que nos han compartido un poco de la óptica, ¿no? Desde dónde ven la realidad y cómo eventualmente las culturas se forman a partir de su historia. No es lo mismo. Me gustó mucho el dato que nos decía Juan Manuel Zunzunegui, ¿no, Juan? Decía, oye, hay gente que dice, soy ateo, ¿no? Y dices, órale, muy bien, pero eres un ateo católico, ¿cómo? O sea, ¿de dónde sacas eso, no? Sí, porque tu referencia del ateísmo, el punto de partida es el catolicismo. Entonces, si hay una historia que te predefine para que tú puedas decir soy tal o cual. Entonces, esa parte me gusta mucho porque creo que en la medida en la que tenemos la capacidad de entender el pasado y estas historias dramáticas que nos compartes, sin duda nos da una referencia de dónde estamos, pero si le prestamos atención y nos ponemos a soñar, probablemente podemos definir inclusive hasta dónde podemos llegar con como sociedad en la medida en la que identificamos qué es lo que ha pasado por estos dramas colectivos, ¿no? ¿Qué te parece, Juan? Arrancamos, mira, pero con un punto bien interesante que nos comparte. Sí, sí, porque pues por algo la historia está ahí y por algo se escribe. Y eso me lleva a una pregunta que justo tiene que ver es, pues, ¿qué opinas, Pedro, tú de esto de que la historia la escriben pues los ganadores, ¿no? Los que vencen en una guerra, en una elección, pues en lo que sea, pero al final la escriben los ganadores, ¿no? Sí, o sea, pero como dijiste bien, la historia la escriben los ganadores, lo que pasa es que no siempre son los ganadores de la batalla, ¿no? Son las personas que, como dices, ganan una elección o llegan al poder de alguna forma, son los ganadores del momento y entonces deciden contar una historia que se adecue a lo que ellos necesitan o a su forma de pensar, ¿no? Y podemos verlo claramente, digo, en este gobierno y en gobiernos anteriores, donde básicamente todos los presidentes en cuanto llegan al poder deciden cuáles son las figuras históricas que les interesan y en mayor o menor medida hablan de ellos, los impulsan, eh, deciden que se construyan ciertas estatuas o al momento de construir algún edificio público o de inaugurar una calle le ponen esos nombres. Entonces, pues sí, cada gobierno en México ha formado su propia historia, decide qué es lo que quiere contar y cómo lo quiere contar. Y entonces, pues no solamente tenemos una historia oficial, tenemos básicamente una historia oficial que se crea cada 6 años y que va a seguir cambiando conforme sigamos cambiando de presidentes. Y es muy curioso porque siempre está en México, como seguimos con este sistema de héroes y villanos, porque así nos formamos en la escuela, ¿no? Así nos lo enseñan. Y cada fecha histórica está relacionada eh, desde el porfiriato, por cierto, con algún personaje en particular, que puede ser héroe, puede ser villano. Entonces, así nos movemos y así pensamos y pues a la hora de entrarnos en la historia bueno, tenemos este personaje histórico, ¿no? Nos presentan un personaje histórico o nos lo encontramos en algún libro y nuestra reacción instantánea ¿es héroe o villano? ¿Hizo bien o hizo mal? Y entonces, como que entramos ya a deshumanizarlo. Así como de entrada queremos que sea un héroe impoluto, o queremos que sea uno de estos grandes villanos, y buscando esas razones para hacerlo personaje histórico, los deshumanizamos y les quitamos esas pasiones, y les quitamos la infancia, y les quitamos esos momentos de vida privada. Y nos quedamos con otras figuras bidimensionales que son estatuas o que son eh, pues, digamos, personajes de monografía, estos que llamamos en la escuela, y con eso se quedan, y eso es lo que se arma como historia oficial, eso es lo que se promueve en las escuelas, y luego nos quedamos con esta historia
tan simplista, ¿no? Pues es que sí, pues tenemos estos personajes que son héroes, estos personajes que son villanos, y estos son los que más o menos arman la historia y ya. Y es muy triste porque mientras más deshumanizamos a los personajes, menos podemos conectar con ellos. Porque yo no sé lo que nos esté escuchando, pero si oyes algún político hablar de cualquier partido, o un presidente de cualquier sexenio, y oímos a estos políticos hablar de un personaje histórico X, o sea, como que no conectas con él. O sea, por ejemplo, todos hablan de Emiliano Zapata, ¿no? Ese es uno de los personajes de cajón de todos los gobiernos. Y tú oyes esos discursos y dices, no, pues yo no conecto con el señor, porque lo deshumanizaron tanto que ya no es un humano, ya es esta figura endiosada en el altar donde pues allá está bonito, pero pues nunca voy a ser como él y nunca voy a sentirme como él porque ese personaje que está en el discurso no tiene sentimientos. Entonces, pues sí, al final, un poco contestando la pregunta que me fue por las ramas, pues sí, es la historia la escriben los vencedores y no necesariamente es una historia real o una historia humanizada, una historia que a nosotros nos interese, simplemente está ahí y va a llegar alguien más y nos va a contar otra historia, así como nos han contado historias desde la escuela, nos han contado historias desde los partidos políticos y nos seguirán contando estas historias. Y yo siento que mientras más deshumanizadas son, pues menos podemos conectar con ellos. Entonces, que les sigan contando porque a ver quién los escucha. Y es todo un tema porque, como bien dices, depende de la versión y del ojo con el que lo veas. Es muy bueno, es muy malo. Yo creo que pues todos tenemos cosas de los dos lados, todos tomamos decisiones que ayudan o que perjudican a alguien, pero a veces, o sea, tenemos personajes históricos como Porfirio Díaz, quien dice es el peor que nos ha tocado, pero pues gracias a él hay muchas vías ferroviarias en México, gracias a él hay muchas cosas en México. Entonces creo que todos tenemos esos matices que no necesariamente generan, es el mejor o es el peor, pues al final es un ser humano, como bien lo dices. ¿Cómo ves, Héctor? Sí, sin duda. Me llama mucho la atención, Pedro, lo que compartes de como que estas versiones, y si llega alguien más, probablemente te contará una versión diferente sobre un mismo hecho. Y me quedo pensando un poco sobre, inclusive esto que nos pasa a nosotros. Cuenta la historia de algo que te pasó el fin de semana pasado y eventualmente lo vuelves a contar y le sumas cosas, empiezas a componer otros elementos que eventualmente en la primera parte de la historia no necesariamente habías considerado. Y yo creo que si eso nos pasa de manera individual, obviamente cuando se es intencional de posicionar una filosofía, una doctrina o una forma de ver la realidad, obviamente en el momento de contar la historia vas a tener ese matiz que viene de una intención. Entonces, creo que sin duda quienes se dedican a esto como tú, pues es como toda la bola de mensajes, déjame decirlo así, como que acompañan el componente central de la historia, como con todos esos matices y esos componentes. Y creo que nos llevas a un lugar bien interesante porque cuando leemos algo o conectamos con un personaje histórico, de las primeras preguntas que habría que hacernos es ¿y desde dónde lo vio? ¿Qué intención tenía? ¿Cuáles eran los componentes de la historia? Yo me he metido últimamente mucho a leer la Biblia, por ejemplo, ¿no? Y me regalaron una Biblia ¿cómo se llama? Una Biblia MacArthur se llama, pero que viene comentada. Y este cuate que escribe la Biblia te empieza a decir, oye, sobre este versículo, este amigo pudo haber dicho esto porque tiene como referencia la influencia de esta familia, pero en el árbol genealógico de no sé de dónde. Entonces me encanta esto porque en la medida en la que conoces el componente central de la historia y esos elementos periféricos, se enriquece muchísimo la discusión y obviamente lo que se puede hablar al respecto, ¿no? Sí, Pues, totalmente. ¿qué opinas? Justo estaba pensando en eso y en Porfirio Díaz, porque eh, este, o sea, Porfirio Díaz para mí es el mejor ejemplo de que el daño que nos ha hecho este sistema de héroes y villanos. Porque cuando yo he hablado sobre Porfirio Díaz en persona o en redes o en medios, o sea, la pregunta que siempre me hacen ¿es héroe o villano? O sea, como si nada más pudiéramos catalogarlo en uno de los dos. Y yo les digo, bueno, pues es que fue héroe militar, muy importante, fue benemérito de la patria, fue uno de los militares más importantes del siglo XIX. Pues sí, como presidente tuvo muchos aciertos que permitieron la creación del México moderno, industrialmente hablando, pero también cometió tantos errores
que eso llevó a la Revolución Mexicana. Entonces no podemos separar los aciertos ni los errores. Entonces cuando dicen, es héroe villano, y les digo, pues para los estándares es héroe y villano al mismo tiempo, porque tiene los aciertos de un héroe y tiene los errores de un villano. Entonces son las dos cosas. Pero no podemos en nuestra cabeza encontrar ese punto medio. Y le pasa a muchos personajes. O sea, no podemos encontrar ese punto medio y entonces nos hace muchísimo daño cómo nos enseñan la historia, porque no podemos encontrar esa humanidad en ella, no podemos relacionarnos con nuestro pasado porque siempre estamos buscando encajonarla en si son buenos o malos. Sí, 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 sí. Esa parte, y es que cuando tomas partido dejas de ver la otra parte, ¿no? Sí. Tal O cual. ves solo un Total. punto de vista, ¿no? O sea, ves solo una cara de la moneda. Sí, y tenemos que ver la moneda completa. Hay que ver la moneda completa. Sí, esa parte está muy padre. Al ratito comento por ahí un librito que hace referencia a eso que me encanta. Pero para no desviarnos del tema, Pedro, fíjate que cuando empezamos un poco a estudiar lo que has hecho y cómo has conectado con tu obra y cómo déjame decirlo así, cómo te has formado, me llamó mucho la atención este tema de cómo conectas con las mexicanas que hicieron historia. Y me gustaría tocar ese punto porque me tocó ver un par de videos tuyos y me gusta mucho lo que me encontré. Pero compártenos un poquito de las mexicanas que hicieron historia, ¿cuál es la que más te ha cautivado y por qué? Híjole, es que son varias. Me gustó mucho Leona Vicario, le escribí un libro completo. Creo que es uno de los personajes más fascinantes de la historia de México y si no está o no tiene más relevancia en las fiestas que hacemos cada 15 de septiembre, es una cosa penosa, pero me pasaba mucho cuando estaba escribiendo este libro, cuando le estaba haciendo las primeras entrevistas y me decía, es que, ¿quién es la mujer de la independencia? Como si nada más pudiéramos escoger una, ¿no? Y como de quién es la mujer de la independencia. Y él decía, no, pues es que hay varias, están las soldaderas, están estos personajes importantes. No, no, pero tienes que ver la mujer de la independencia. Y entonces, eventualmente yo pensaba, bueno, ¿por qué nunca decimos cuál es el hombre de la independencia, no? Y igual escogemos a Morelos o Hidalgo, pero no, nunca hacemos eh, esas preguntas. Siempre es la mujer, siempre es quién está, quién es la mujer detrás del gran hombre o la mujer que está detrás de un movimiento y no vemos a todas esas grandes mujeres. Entonces, en el caso de Leona Vicario, o sea, me gusta mucho su historia, o sea, espía y periodista y es Guadalupe, pero estuvo escondida eh, en la selva, dio a luz en una cueva. O sea, su historia es muy fascinante, pero de repente cuando estás hablando de Leona, así como de, bueno, vamos a impulsar a Leona, y la respuesta de la gente es, sí, porque no es tan importante como Josefa, o sea, luego tenemos que agarrar a otra mujer para bajarla. Entonces es muy triste, porque no pasa eso con los hombres. Yo digo, voy a hablar de Morelos, no van a decir, bueno, pero entonces Hidalgo, pues no. Entonces, eh, pasa mucho con estos personajes femeninos. Es una reacción natural que no debería pasar. Entonces, a mí Leona me gusta mucho. Eso no significa que Josefa sea menos, o que las seductoras de tropas, o las soldaderas, o las enfermeras sean menos. Simplemente que me gusta mucho la historia de Leona Vicario. Y en el caso de Leona Vicario, pues o sea, Leona Vicario es la madre de la patria. Cuando armamos nuestro panteón patrio en la década de los 30 del siglo XIX, pues se decidió que Hidalgo iba a ser el padre de la patria y que León iba a ser la madre de la patria, pero se perdió. Y entonces, durante muchos años, a veces el presidente gritaba viva Leona Vicario y a veces no, pero se perdía, el personaje se diluyó y como él se diluyeron tantos personajes femeninos que de repente cuando estaba investigando el libro y me encontraba con estos nombres y con estas historias, yo decía, ¿por qué no me le enseñaron? O sea, igual conocía un edificio que se llamaba así o una calle que se llamaba así, pero y a veces lo digo con mucha tristeza, es qué triste que teniendo acceso a internet
todo el tiempo, nosotros, no tengamos la curiosidad de decir, estoy encontrando este nombre por todos lados, ¿quién es esta mujer? Porque al final los nombres están ahí, pero las historias se perdieron. Entonces, qué triste que no tengamos la curiosidad de saber por qué las calles o las escuelas o los edificios públicos se llaman así. O de repente estamos viendo una transmisión del Congreso, porque también están ahí luego en letras de oro, ¿no? O sea, ¿por qué están ahí? Si vemos el nombre de Margarita Maza en los congresos, de repente creemos que nada más está ahí porque es la esposa de Benito Juárez, ¿no? Y es terrible que sigamos hablando de Margarita Maza únicamente como la esposa abnegada de Benito Juárez y no veamos su vida. Entonces, pues sí, me gustó descubrir estas historias, me gustó escribirlas y la verdad es que las reacciones, como digo, han sido terribles porque tenemos esta reacción natural de si vamos a hablar de una mujer, tenemos que quitar a la otra, o quién es más importante, si hay que subir a una, es quitar a la otra. O sea, ¿por qué hacemos eso con las mujeres y no hacemos eso con los hombres? Es terrible. ¿Por qué luego me preguntan, ¿por qué no haces un libro de hombres? Así, y yo, porque los libros de historia están llenos de hombres y no de mujeres. Si agarramos un libro de texto gratuito de primaria y secundaria, También. vamos a ver que están llenos de hombres y no están esas mujeres. Entonces, también ese libro era así como de, bueno, vamos a hacer la contraparte, vamos a hablar de sus historias, vamos a contar esta parte que se perdió y finalmente, pues, es curioso porque es un proyecto infantil, ¿no? Pero era como, vamos a hacer que las siguientes generaciones no tengan que preguntarse quiénes son estos personajes. O sea, regresando a Leona Vicario, por ejemplo, yo no conocía a Leona Vicario en la escuela. A mí no me la enseñaron. Y creo que es una experiencia común donde a muchos de eh, pues, personas de mi generación no les enseñaron quién era Leona Vicario. Y entonces yo la conocí porque un presidente, ahorita no me acuerdo quién, gritó "Viva Leona Vicario" y yo me volteé con mis papás y les pregunté quién es Leona Vicario. O sea, y me regañaron como si yo tuviera la culpa de no saber y me mandaron a la enciclopedia. Todavía eran estos libros, todavía eran enciclopedia de libros, a buscar quién era Leona Vicario. Y cuando yo lo leí dije, ok, o sea, es una mujer importante porque no la conocía. Entonces también mi idea de escribir estos libros para niños es que no haya niños que se pregunten quién es Leona Vicario, que se pregunten quiénes son estos personajes, porque deberíamos conocerlos y no lo hacemos y la culpa no necesariamente es nuestra, es de quien decidió no enseñarlos, quien decidió omitirlos, quien simplemente prefirió hablar únicamente de los hombres. Y luego es muy raro porque cuando pensamos, por ejemplo, en batallas, ¿no? De la independencia, la reforma, la revolución. Bueno, la revolución un poco no, pero la independencia y la reforma, pensamos en batallas, siempre yo creo que todos pensamos hombres y hombres, o sea, peleándose. Y no vemos que había mujeres, no vemos que había soldaderas, o que había enfermeras, o que había cocineras. O sea, no vemos todas las mujeres que estaban alrededor. Y creo que también la escuela tiene mucha culpa en eso. Sí, desde el libro de texto y todo esto que pues no nos hace. Entonces, sí, yo creo que ese es una serie de 3 libros ese, de mexicanas que hicieron la historia, sí, ¿verdad, Pedro? Sí. Yo no lo he leído ese, pero mi hija lo tiene y le gustaron, ¿no? O sea, le regalé el primero y luego quiso los otros dos, ¿no? Entonces, creo que sí es importante, digo, no lo he leído por falta de tiempo, no porque no me guste, pero creo que es importante y relevante pues saber y entender pues quiénes fueron estos personajes que al final son parte de nuestra historia, son parte de nuestro país, son parte de nuestra vida y gracias a todos esos personajes, hombres y mujeres, pues hoy somos, pero normalmente, como bien dices, tristemente la relevancia se la hemos dado pues más a los hombres, ¿no? Ahora, Pedro, pasando a otro tema y este tema que hablabas hace un ratito de Porfirio Díaz, ¿qué significa o qué se ha significado Yo Díaz en tu vida? Para mí Díaz es muy importante, es mi novela más vendida. Eh, la verdad es que, digo, lo he dicho varias veces, yo planeaba que Yo Díaz fuera mi último libro. Era mi tercer libro. En ese momento yo venía de escribir un libro eh,
muy malo que no vendió, que era La última sombra del imperio, que gracias a Dios ya se va a destruir y no va a ver nada más. Eh, pero en ese momento la editorial me dijo que el siguiente libro va a ser tu último libro porque pues el anterior No vendió. pues no vendió, no cumplió las expectativas comerciales, etcétera. Entonces para mí si fuera mi último libro que escribiría. Y me gusta mucho el personaje de Porfirio Díaz en una cuestión biográfica y mi libro histórico, mi novela histórica favorita es Yo Claudio, entonces yo llegué a la conclusión de, ok, voy a escribir mi propio Yo Claudio en el personaje de Porfirio Díaz. Y entonces así nació Yo Díaz, eh, o sea, lo escribí para mí. Descubrí que los libros salen mejor cuando los escribe, ¿no? Uno los escribe Para ti. para uno, ¿no? Porque los dos libros anteriores, y lo enseño mucho en mis clases cuando doy cursos de narrativa y cursos de escritura, es a veces los que cuando empezamos, creamos estos lectores hipotéticos y creemos que es lo que le va a gustar a nuestros amigos, de la familia y a los lectores que un día vamos a tener. Y entonces estamos pensando más en escribir para esos lectores hipotéticos que no necesariamente son reales, son las expectativas que tenemos de ellos no necesariamente, chistos, son reales, pero pues definen cómo vamos a escribir. Y en el caso de Yo Díaz, dije, pues este libro es mío porque lo estoy escribiendo para mí. Y a partir de ahí empezó esta tendencia de voy a escribirlo para mí, porque yo soy un lector exigente, entonces yo voy a ser mi primer lector. Si a mí me gusta, a mí me emociona, va a emocionar a los demás. Entonces, mi escritura cambió por completo porque entonces ya estaba preocupándome porque me emocionara a mí, porque fuera interesante para mí, que es lo que yo quería contar. Y el libro me tomé 2 años, 2 años y medio en escribirlo. Era algo que pues me iba emocionando a mí. Para mí era, pues va a ser mi último libro, no va a pasar nada, nada con eso. Y entonces lo escribo. En ese momento la editorial dijo, está muy largo, le quitamos 200 páginas, Wow. eh, porque el libro final era de 500 páginas, como se publicó, pero mi manuscrito era de casi 700 páginas, ¿no? Entonces hubo que regresar al texto y quitarle un montón de cosas para que cumpliera, ¿no?, con la parte eh, editorial. Eh, yo pensaba que ya iba a ser mi despedida del mundo editorial. Eh, Mi editorial decía que, este, pues Hasta también, ahí. que no le interesaba mucho, entonces eh, lo publicaron en enero, o sea, ya que habían pasado todas las ferias, o sea, no pensaban que iba a pasar nada con eso, ¿no? Lo que publican a principio de año es porque realmente no les interesa mucho. Ya. Y salió el 15 de enero. eh, Y yo a finales de, es que es una anécdota muy curiosa, porque yo a finales de ese mes me fui de vacaciones a Las Vegas y estaba yo en el aeropuerto y me hablan del editor y me dicen, se acabó el tiraje. Y yo, ¿cómo que se acabó? En 15 días se acabó todo el primer tiraje. Y entonces estaba yo en Las Vegas y me hablan y me dicen, te conseguimos una presentación en la Feria de Minería, el salón más grande. Yo, Wow. fue entendí ok, ya, viene la tormenta, porque al final se desató, o sea, todo ese año estuve viajando, era la primera vez que viajaba por todo el país, era, ok, ya no es las dos novelas de época que había hecho, esta ya es una novela histórica en forma, o sea, ya estaba hablando del personaje, ya me estaba metiendo sin miedo a los temas históricos, porque para los otros dos, pues sí tenía miedo de decir, híjoles, es que está escribiendo de personajes reales, ¿qué va a decir la familia? ¿Qué van a decir los lectores? Y si me equivoco aquí, si no. Pero con 10 es como voy a escribir el libro como que yo quiero, así sin miedo, así como yo lo quiero escribir. Pues sí, a partir de ahí fue un boom. Y entonces, pues como de qué sigue, siempre era qué sigue, qué sigue. Entonces, de día siguió Iturbide, y de Iturbide siguió Zapata, y de Zapata siguió La Malinche. Entonces, sin querer, también Díaz no solamente fue el, ok, sí puedo
escribir, sí puedo hacer resonar algo en el mundo editorial. Fue el inicio de una serie sin que yo lo pensara. O sea, sí fue un parteaguas en mi carrera. Ahorita lleva eh, 14 reimpresiones, más de 50,000 ejemplares vendidos. O sea, para un libro en el que no confiaban y en el que no invirtieron mucho, creo que Un sí, boom. sí fue un boom. Fue un boom. Y no solamente para mí y en mi carrera y lo que sigue, sino que a partir del éxito de Yo Díaz, los siguientes 2, 3 años empezamos a ver también en el mercado biografías parecidas de otros autores y de otras casas editoriales. Entonces también es, o sea, no solamente funcioné en el mercado editorial, sino que otros están tratando de hacer lo que yo hago. Entonces sí fue muy importante porque creo que definió ya lo que yo quería hacer, ¿no? Definió que yo me iba a dedicar a hablar de personajes, que me gustaba la primera persona, que quería humanizar eh, personajes del pasado y que eso también le interesaba a los lectores. Les interesaba personajes humanos, tridimensionales, hablar de su infancia, de su vida privada y todo esto. Entonces, pues de alguna forma se conectó lo que yo quería hablar de estos personajes con lo que los lectores estaban buscando de una novela histórica sobre el pasado de México. Y pues a partir de ahí no he dejado de escribir. Entonces, ese libro que iba a ser mi último resultó ser mi novela más vendida. Qué interesante porque pues te ayudó en tu, digamos, en tu repunte como escritor y en darte tu estilo, tu forma, o sea, como dices, ha sido un buen parteaguas en tu vida como escritor y seguro, como lo hiciste con esa libertad de ser tú, pues le imprimiste tu estilo y ha generado, la verdad es que sí es un muy buen libro, ese ya lo leí, es un muy buen libro, a mí también me ha gustado mucho. Pero veo que después de ese, digo, los anteriores no recuerdo cuál leí, pero después de ese, el estilo permanece, ¿no? O sea, con Malitzin, con Iturbide, Sí. que los dos leí, el estilo permanece. Entonces, como bien dices, el humanizar a los personajes históricos nos ayuda a decir, ah, bueno, pues a lo mejor esto sentía, digo, dentro del dato histórico, pues la parte novelada es, ok, es probable que pues haya hecho eso y pues será una persona como yo, ¿verdad? Entonces, también se vuelve un poco inspirador y como decir, oye, pues si él lo pudo hacer, pues ¿por qué yo no? ¿Cómo ves, Héctor? Sí, Juan, fíjate, me gusta mucho lo que nos comparte Pedro, porque además nos da esa vista humana de Pedro J. Fernández, ¿no? A la vez. O sea, podríamos hablar de este héroe o villano, de una parte de la historia es, oye, pues no sé si villano, pero pues sí con una historia de fracaso, de un libro que no pegó, de una serie de cosas, pero de pronto lo vemos desde la otra parte y sumamos, pues seguramente el aprendizaje que te dejó esa obra anterior a Yodías, seguramente te cuestionaste, le sigo, no le sigo, ya será el último libro, valdrá la pena entrarle o no entrarle. Me gusta mucho, Pedro, lo que nos compartes, me cambia inclusive a mí la perspectiva cuando conecto con algo, porque en el momento en el que ya empiezas a ver esa primera, segunda, tercera persona, poniendo al personaje al centro, pues obviamente se develan un montón de circunstancias que uno puede empezar a hacerse preguntas desde la curiosidad, que fue otro componente que me encanta que manejas, eh, tratar de entender qué es lo que pasa por ese personaje histórico, ¿no? Entonces estoy tomando un montón de notas porque creo que se puede aplicar no solamente a la curiosidad que tenemos para conocer un poco más la historia, sino inclusive hasta para cuestionarnos qué historias nos cuentan y qué parte de la historia nos están contando y qué otra no nos están contando que eventualmente podríamos indagar, ¿no? Entonces, eso me abre la pauta un poco para hacerte una pregunta que ya medio asomábamos al principio, Pedro. Eh, por aquello de que la historia eventualmente influye en los pueblos, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué rasgos de la historia definen la personalidad de un pueblo? ¿Cómo se componen lo que tú has aprendido o has diseñado en tu obra? Eh, yo creo que influye mucho cómo nos contamos la historia. Y eso también lo vi cuando estaba investigando la novela de Yo Díaz, porque la forma en cómo se contaba la historia en el siglo XIX era
con la idea de que el siglo XIX había sido un siglo perdido, de que había sido un fracaso. O sea, pensemos que si México nada más contara su historia en el siglo XIX, tendríamos intervenciones extranjeras, se perdió la mitad del territorio, eh, y a veces cuando vemos la mitad del territorio, siempre volteamos hacia arriba y se nos olvida que también perdimos territorio hacia abajo, ¿no? O sea, esa cantidad de errores que se fueron cometiendo que al final afectaron a México, donde el mundo ya estaba entrando a la revolución industrial y México no entraba porque estaba entre una guerra y otra. Entonces, la forma en cómo México se veía a sí mismo era muy derrotista. Y lo que hacen los intelectuales del porfiriato es cambiar el chip y decir, ok, no vamos a hablar de que perdimos la intervención norteamericana. Vamos a hablar de que los niños héroes fueron valientes en la batalla de Chapultepec, tal, tal, tal. Entonces, cambiaron el chip. En lugar de, en lugar de decir, ay, es que vino Maximiliano y entonces fueron unos años perdidos porque fue una guerra, porque tenemos que sacarlos. Bueno, vamos a hablar de la gente que estuvo luchando, de la gente que sí logró eh, que se ganaran esas batallas, ¿no? No vamos a hablar de que al final sí se dio la intervención extranjera, vamos a hablar de la batalla del 5 de mayo donde logramos derrotar por primera vez a los franceses. Y entonces empezar a contar la historia de una forma diferente a través de los héroes o a través de las personas que sí arriesgaron su vida o de las batallas que sí ganamos, cambió la forma en cómo veíamos nuestra historia. Y entonces ahorita ya no consideramos el siglo XIX como un siglo perdido. Lo vemos como eh, el momento en el que se empezó a formar, a forjar la identidad de México y la identidad del mexicano. Entonces, eh, la forma en cómo nos empezamos a contar esta historia en un periodo en el que, a finales del siglo XIX, en un momento en el que México ya estaba entrando a la revolución eh, industrial, sumado a que de repente el mundo estaba volteando a ver a México por primera vez, ¿no? Porque ya estábamos siendo una nación eh, con inversión extranjera y con un montón de situaciones que generó el porfiriato, pues fue ok, no es un siglo perdido, tenemos muchas historias buenas que contar. Y esas historias buenas que contar, y estos héroes se forman, ¿no? Los héroes, los primeros héroes, pues sí nos ayudó a crecer, nos ayudó a decir, ok, quiero ser como tal persona, o sí tenemos personajes relevantes, o personajes que sí dieron su vida, personajes valientes, o personajes eh, que cambiaron una idea. Entonces, eh, eso nos ayudó de alguna forma a transitar y a moldearnos durante el siglo XX. Y, y al final, mucho de lo que nos contamos es eso, ese cambio de chip. Si nosotros pensáramos en la Revolución Mexicana como es, por ejemplo, y viéramos, pues que fueron 20 años, o sea, viéramos los muertos, viéramos las batallas que se perdieron, viéramos toda esta intervención, perdón, toda esta inversión que se perdió tanto interna como extranjera, diríamos, es que, o sea, fue un fracaso. La Revolución Mexicana podría, o sea, si lo viéramos fríamente, la Revolución Mexicana fue un fracaso, pero entonces lo volteamos y decimos, no, fueron hombres, mujeres valientes que lucharon por la democracia, y vemos a Carmen Cerdán, y vemos a Madero, y a Zapata, y a Villa, y vemos todo esto y decimos, ok, vemos que la Revolución Mexicana cambió ideas, cambió el destino de la nación, eh, forjó lo que iba a ser el México durante el siglo XX. Y entonces la forma en cómo nos contamos algo que de otra forma hubiera sido negativo, que hubiera sido sangriento o que hubiera sido terrible para toda esa gente que perdió, de todas las clases sociales, que perdió todo lo que tenía por estos 20 años de guerra interna fratricida, pues le dimos la vuelta. Y eso hacemos mucho los mexicanos, ¿no? A partir de eso, queremos cambiar el chip, queremos contarnos otras historias. Y contarnos otras historias sí ayuda a que veamos la historia de otra forma, pero a veces idealizamos un poquito de más, ¿no? Idealizamos un poquito, por ejemplo, a Madero y a Juárez, que no son como nosotros pensamos, pero al final ayudan a cambiar, ayudan a pensar de una forma diferente y ayudan a encontrarle sentido a nuestro pasado, que no siempre es bueno, pero que a veces sí es preferible ver a los héroes que a los muertos. Sí, sin duda, sin duda.
Y cuando lo dimensionamos de esa forma, eventualmente es ahí donde puedo retomar lo que decía hace un ratito de la intencionalidad, porque ya cuando la historia trae este matiz de intención, obviamente el posicionamiento de la versión de la historia, pues te hace entender la realidad desde un punto de vista completamente diferente, ¿no? Y creo que quizá la historia que conocemos antes del Internet y la que vamos a conocer después del Internet ya tiene matices súper diferentes, ¿no? Porque en la medida en la que hay más storytellers, pues obviamente lo que se pueda componer con respecto a una realidad, pues entonces ya tiene matices de intenciones multiplicadas, cosa que no sucedía antes, porque obviamente la hegemonía bueno, no, déjame le quito la palabra hegemonía. Digamos que quien podía controlar la historia contada eran menos personas. Y el día de hoy, ya cuando tienes toda esa variedad de componentes, pues obviamente se vuelve súper interesante, porque me encantó lo que decías de la curiosidad. En la medida en la que curiosidad y empiezas a conectar esa realidad y esa versión con otra versión que te encuentras en otro lado, con otra versión, empiezas a atar tus cabos y empiezas a entender cuáles son los componentes que tienen en común. Hace ratito que hablabas de Leona Vicario, eh, efectivamente no nos dijeron nada de ella. Eventualmente venía una foto y decía que era esposa de este Andrés Quintana Roo, por ejemplo, y que eventualmente tenía que ver con el movimiento insurgente, y que había componentes de espionaje, que es lo que yo me acuerdo, ¿eh? Sin embargo, esa es una versión. Yo me quedo con la tarea de meterme a buscar ahora para encontrar un poco más, pero creo que esta parte de hacer una pausa, Pedro, que es lo que me gusta mucho de lo que nos dejas como mensajes, de hacer una pausa, entrarle a curiosear, indagar un poco más con respecto a personajes que nos llaman la atención, nos ayuda a dimensionar la realidad con componentes mucho más nutritivos, pero al momento que entendemos eso, también nos ayuda a nutrir la propia forma en la que nos percibimos como mexicanos en ese ecosistema, déjame decirlo así, ¿no? ¿Cómo ves, Juan? Sí, la verdad es que este tema de la curiosidad y no solo quedarnos con una sola versión, pues ayuda a construirnos y aprender. Este tema que tenemos acá como en nuestro podcast, ¿no? Que es un espacio para desaprender, aprender y compartir, pues de eso se trata, ¿no? De al conocer diferentes versiones de la historia o escritas por diferentes personas, pues ver todas las caras de la moneda o todas las caras del dado, y no solo te quedas con una o con la que es visible, ¿no? Y creo que eso se vuelve importante, relevante, porque pues nos ayuda a aprender de, ok, ya entendí por qué hoy somos como somos, hoy estamos como estamos. Eso no quiere decir que tenemos que seguir siendo así, sino es que hacemos diferente para todavía ser aún mejores de como hoy estamos. Y con esto, creo que ya una pregunta para casi cerrar, Pedro, es ¿qué hitos, qué momentos históricos tienen a México en la situación que vivimos? Hablaste de la revolución como esta parte del siglo XX, y un cachito del XXI. Yo creo que todavía estamos afectados por esa parte o impactados por esa parte de la revolución, pero ¿qué otros momentos históricos, qué otros hitos nos tienen a México hoy donde estamos? Híjoles, yo sí entraría y haría énfasis en la revolución, porque seguimos en discursos políticos y nos siguen diciendo en la escuela que somos el México postrevolucionario, y eso que ya pasó más de un siglo de la revolución, pero seguimos con esta idea de que somos el México postrevolucionario, entonces seguimos arrastrando esta idea, y se ha deformado mucho la idea de la revolución. O sea, ni siquiera somos, eh, o sea, provenimos de esa revolución, sino de las diferentes ideas de la revolución que se han gestado y que se siguen gestando. Entonces sí es muy, muy extraño ya este monstruo que se ha creado de las ideas que tenemos de la revolución. Eh, Tenemos también esto que venimos arrastrando, que es la guerra de reforma, justamente porque, y ahorita digo, nos lo venden como que sí, que era, o sea, sí era necesario separar la iglesia del Estado, pero lo que a veces no nos cuentan era lo altamente impopular que fue esa medida en un país conservador. Entonces, eh, eso Conservador y se católico, ¿no? arrastró, sí. Entonces fue, o sea,
fue una herida muy grande para el país en ese entonces. Fue como una imposición, así lo veía la sociedad, como una imposición de nos están quitando, le están quitando a la iglesia ese poder, que al final esa tensión que generó la guerra de reforma eventualmente eh, se disparó años después en la guerra cristera, o sea, y seguimos, de repente nos metemos a redes y vemos gente que se está peleando como si viviéramos en 1857. O sea, seguimos, eh, eh, digo, porque este gobierno lo ha hecho más evidente, pero porque sí volvió a utilizar estos términos de conservadores contra liberales, pero eh, en las redes sociales vemos estas dos tendencias que siguen luchando y que siguen tratando de imponer esas visiones políticas. Entonces, esa parte que generó la guerra de reforma, eh, pues ha seguido de alguna forma u otra en la sociedad y seguimos, de repente si estamos en un grupo de amigos y sacamos el tema de la guerra cristiana, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, hay gente, o sea, hay opiniones de todo tipo de cómo se dio, de cuáles fueron las consecuencias. Entonces, la guerra de reforma y la guerra cristiana creo que sí están muy presentes y ahorita más que nunca. La parte el porfiriato va y viene. Digo, de todas maneras, el porfiriato es, finalmente crea el México moderno. Digo, nos guste o no, para bien y para mal, es creadora del México que tenemos hoy y muchos de los vicios políticos que tienen todos los partidos provienen de don Porfirio. Entonces, también creó una forma de hacer política que sigue vigente. Y la independencia que sigue saliendo a colación a cada rato, estos personajes o la forma de pensar de estos personajes también está muy presente y es base de muchos discursos políticos. Entonces, pues yo creo que eso sería, ¿no? E insisto, no es realmente esos momentos históricos, sino cómo formamos estas ideas modernas de estos momentos históricos. Entonces, realmente no es la independencia o la revolución, sino es cómo nosotros percibimos en este momento la independencia y la revolución, lo que cambia y lo que establece la sociedad. Sí, Es lo que es. sí, Sí. sí. No, 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 no. Y bueno, algo que también se ha dado en el último par de años, que ya había estado un poco calmado, pero el tema de la conquista volvió a surgir, porque claro, fueron los 500 años de la caída de Tenochtitlan, entonces también volvió a surgir el tema de la conquista, los personajes y cómo deberíamos verla. Y ya íbamos avanzando un poco, ¿no? En no convertir en villanos así del libro de texto a Malinche y, bueno, Malintzin y a Hernán Cortés, pero volvimos otra vez a, a estas caricaturas de Malintzin y de Cortés y de los castellanos y tlaxcaltecas y mexicas. Entonces hay que volver a trabajar en eso, pero también la conquista se ha deformado un poco en estos últimos años. Sí, digo, sin lugar a dudas, creo que lo que digo, en resumen, creo que lo que dices es, no necesariamente fue el hecho histórico, sino es el significado que hoy le damos o para lo que hoy lo empleamos, ¿no? Y no solo Exacto. nosotros, sino en este discurso político o en estas Sí, opiniones de generar, jalar hacia uno, hacia otro lado, adeptos, ¿no? Y como eso lo hacemos popular, en su momento algo que fue impopular, ¿no? Como la reforma, ¿no? Hoy lo sí, usas como popular y porque mira, pues esa era necesario porque pues, hay muchos pobres y así lo han hecho los diferentes gobernantes, no solo es el gobierno actual, sino yo recuerdo mi mamá que estudió en una escuela en algún momento de monjas, decía, para las monjitas Benito Juárez era el anticristo, ¿no? Y cuando se va a una escuela pública dice, no, Benito Juárez era pues, el benemérito de las Américas, ¿no? Entonces, este gran personaje, entonces eran esos dos contrastes que decía, bueno, pues es que o alguna vez mi hijo me decía en su clase de historia de la prepa, me decía, ¿tú qué opinas de Porfirio Díaz? Yo qué opino es que pues, fue bueno para unas cosas y no tan bueno para otras, ¿no? Y así fue, eso es lo que fue. Oye, pero ¿fue el mejor presidente de México? No, le dije, pues no lo sé, yo creo que hizo cosas buenas y otras no tanto que pues sí, al final provocaron que hubiera descontento en una parte de la población y generar una revolución usando algunos argumentos, los negativos, no los positivos, ¿no? Entonces, creo que ahí es, sí. como bien dices, es
el significado que le damos, y por eso es importante leer y no solo creer lo que dice alguien que el 16 de septiembre se para y grita viva Leona Vicario. Oye, pues, ¿y quién es Leona Vicario? Porque a lo mejor está gritando el nombre de alguien que pues, realmente tuvo o no tuvo la relevancia en la historia, ¿no? Está bien interesante, ¿no, Héctor? Sí, Juan, sin duda. Creo que yo me quedo con un montón de aprendizajes de esta charla, Pedro. Creo que inclusive cuando ves la historia más allá de héroes y villanos y empiezas a curiosear más sobre esta figura holística que nos pones enfrente en la mesa, creo que hasta para platicar con mi hijo, ¿no? Que de pronto se pone a leer algunas cosas de historia y que eventualmente para él han sido aburridas, ya con preguntas clave como, ¿y desde dónde lo habrá visto? ¿Y qué habrá pensado? ¿Cuál es su contexto? ¿De dónde viene? A ver, ponte en tus zapatos, en sus zapatos. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Cuáles decisiones hubieras tomado? Creo que todas las preguntas que se desprenden desde la curiosidad alrededor de la historia de esos personajes nos invitan a dimensionar la historia desde un punto de vista completamente diferente. Te felicito, la realidad es que una aportación como esta nunca la había escuchado y se me hace súper nutritiva para que me voy a escuchar como viejito y Juan va a decir, claro, güey, estás viejito, pero las nuevas generaciones pueden aprender mucho de una óptica tan nutritiva como la que nos pones enfrente. Felicidades, la verdad, te la rifaste Gracias. con esa forma de ver la Sí, historia. las nuevas generaciones van a tener lo que nosotros nunca tuvimos, van a tener acceso a libros que se escribieron en el extranjero, a nuevas aportaciones documentales, a series, películas, telenovelas que están en todas las plataformas. Van a tener acceso a tanto que al final nosotros solamente teníamos el libro de texto y lo que nos contaban en la casa. Entonces, esperemos que cambie la forma de cómo nos contamos nuestra historia. Sin duda. Oye, y bueno, pues agradecerte nuevamente, Pedro, y antes de terminar el episodio, pues tenemos una costumbre aquí en Grow Together, que ¿a dónde nos vamos, Héctor? Vamos con el resumen. Y bien, queridos amigos, pues esta noche tuvimos una charla sumamente enriquecedora con Pedro J. Fernández, escritor, que nos compartió sus vivencias en este tema maravilloso de historias que hicieron la historia. Y déjenme les platico un poco que al arrancar la conversación, Pedro nos decía, bueno, hay que conocer cómo se forma la identidad de un grupo, una sociedad o un gobierno a partir de lo que sucedió antes, ¿no? Nos decía, se componen y se escriben un montón de dramas alrededor de lo que sucede en las personas que están viviendo en ese momento y en esa época. La historia nos responde como tal a por qué somos así, por qué pensamos así, desde qué óptica vemos la realidad. La historia está hecha por aquellos momentos sobresalientes que dejaron huella en el pasado y nos ayuda a conectar con eso que sucedió. Son historias que nos dan una referencia de los hitos importantes de la época. Y de pronto empezamos a conectar con ese tema de que si la historia es escrita por los ganadores, y nos decía, bueno, es curioso que las figuras de liderazgo que han sobresalido en algún momento son referencia de los gobiernos que de pronto sacan los nombres de personajes históricos a la mesa. Sin embargo, la historia inclusive se forma en relación a esa dicotomía, nos empezó a decir ahí Pedro, entre héroes y villanos. Inclusive así aprendemos los buenos y los malos y nuestra reacción ante estos dramas que se vieron y que quedaron plasmados en la historia, pues nos ponen enfrente de estas figuras como desde esta dicotomía, ¿no? A percibirlas desde ahí. Y nos decía Pedro, bueno, es que tendemos a deshumanizar las figuras. Lo vemos como un personaje histórico, pero olvidamos que eran seres humanos comunes, ¿no? Y a su vez tenían pasiones, defectos, miedos, ilusiones y una serie de temas, ¿no? Y es curioso, pero mientras más deshumanizamos a estos personajes, nos perdemos todos los componentes que eventualmente lo conforman como persona. Los vemos como figuras bidimensionales que ocupan un lugar en alguna avenida, en alguna glorieta, en algún monumento y que tienen un par de comportamientos percibidos y que quedaron documentados en algún libro, pero también posicionados en la mente en función de esta dicotomía de héroes y villanos. A final de cuentas, nos decía Pedro, la historia sí lo escriban los ganadores de pronto, ¿no? Pero no necesariamente esa historia es verdadera. Llegará alguien y contará una versión diferente. Si lo ves desde el punto de vista de alguien más, eventualmente podrás conocer otra parte de la historia que no necesariamente se platicaba acá. En fin, como que empezamos la charla con Pedro
conectando con esos primeros componentes y de pronto nos empezó a platicar sobre ya su obra, qué cosas han pasado en el camino, ¿no? Y de pronto empezamos a conectar con este personaje de Porfirio Díaz, ¿no? Nos decía Pedro, bueno, lo primero que me preguntan todo el tiempo es si era héroe o villano. Pero al final de cuentas no puedes separar los aciertos de los errores, no podemos en nuestra cabeza separarlo. Nos hace daño cómo nos enseñan la historia de esa forma. Al final de cuentas, cuando vemos a los antepasados y los relacionamos, pues eventualmente tenemos que verlos de manera holística. Y nos decía Pedro, sin duda, Porfirio Díaz, pues sí, tuvo muchos aciertos y también tuvo muchos errores. Pero antes de profundizar sobre Porfirio Díaz, conectamos con otro componente importante, aquellas mujeres que fueron relevantes en la historia, y le preguntamos a Pedro, ¿cuál es tu favorita y por qué la eliges a ella, ¿no? Y nos llevamos a una reflexión bien interesante. Tomamos el nombre de Leona Vicario para empezar a conversar. Y de pronto le decían a Pedro, le preguntan, ¿cuál es la mujer de la independencia? Pero a ver, un momento, ¿cómo la mujer de la independencia? Si hay varias mujeres que eventualmente formaron parte de la historia, pero no preguntan cuál es el hombre de la independencia. O sea, ahí sí vemos varios personajes y nos hizo mucho énfasis en ese tema de que sí se maneja de manera diferente entre los personajes femeninos y masculinos, haciendo énfasis en la mujer, ¿no? Y de pronto si pones a Leona Vicario, la comparas con doña Josefa Ortiz de Domínguez y hay que elegir a una, quién es la mejor o la más sobresaliente, cosa que no sucede en el caso de los varones, ¿no? Y esta parte es bien interesante y nos pone sobre la mesa y nos cuestiona, oye, ¿tiene que ser así? ¿Podría ser una óptica diferente? Por supuesto que sí, ¿no? Y nos decía, bueno, Leona Vicario, su historia es muy relevante, pero cuando hablamos de ella siempre están estas comparaciones, ¿no? Y el hecho de que de pronto le guste más la historia de Leona Vicario a Pedro, no significa que tenga que desechar, omitir o separar la historia de doña Josefa, que sea más o menos, ¿no? Al final de cuentas nos decía Pedro, Leona Vicario es considerada la madre de la patria, o al menos así se había pensado en algún momento posicionar esta imagen, pero por alguna razón se perdió. Sí se hace referencia al padre de la patria, Miguel Hidalgo, pero se perdió este tema. Lo puedes encontrar en redes sociales, perdóname, en el internet, lo puedes encontrar y sí hace referencia a Leona Vicario como la madre de la patria. Y el día de hoy, pues, conectamos con ella porque algún gobierno levanta la mano y posiciona el momento ahí de que vivan los héroes que le nos dieron patria y que viva Leona Vicario. Ahí está la referencia. Y lo que nos dice Pedro, pues, es investiguen, o sea, metámonos a curiosear. ¿Quién fue ella? ¿Qué hizo? Momentos clave. ¿Con quién está casada? Y digo, ese ya es de mi cosecha, ¿no? Entender un poquito más desde el personaje, pero no con la pobre referencia que pudimos tener en los libros de texto, sino a través de nuestra curiosidad conectar con estos personajes clave, en este caso con Leona Vicario, para que eventualmente podamos saber más acerca de su obra y de su historia, ¿no? Entonces, pues qué triste que teniendo internet, nos decía Pedro, no conectemos o curiosemos sobre estos personajes. Y después de ahí empezamos a hablar de una obra que marcó una diferencia en la vida de Pedro. Yo Díaz, y nos decía, bueno, Yo Díaz fue mi libro más vendido. Y me gusta mucho porque pues eventualmente pues es una obra que viene después de un fracaso editorial con pocas ventas, y inclusive la editorial me dijo, bueno, pues que sigue es tu último libro, amigo, así que pues vamos a ver de qué se trata, tal. Y aquí empezó un reto bien interesante, y lo que nos decía Pedro es, más allá de escribir este libro para esos lectores hipotéticos, la gran diferencia es que empecé a escribir el libro para mí. Me encanta el componente biográfico y empecé a escribirlo para mí, ¿no? Entonces, el libro, bajo las condiciones en las que salió, pues al momento de entregarlo a la editorial dijeron, pues ahí está, 500 páginas, espérame tantito, no, a ver. Lo primero que hay que hacer es bajar un poco ese, y le recortaron 200 páginas. Esto permitió hacer un split en el libro, pero en el momento que sale con este temor, pegará, no pegará. Además salió en un momento del año, por ahí del 15 de enero, en que el hecho de salir en esa época no le permitía del todo participar en las, digamos, en las ferias de libros, y eso eventualmente podía hacer que perdiera competitividad ante otras obras que habían sido estrenadas en un momento diferente. Sin embargo, bueno, salió y de pronto recibe una llamada, estando fuera del país, y le dicen, amigo, se acabó el tiraje. Nos acabamos todos los libros vendidos, y esto marca una gran diferencia en esta historia que inclusive el mismo Pedro se contaba acerca de su obra, y nos empieza a regalar muchos más componentes, ¿no? Después
de este exitazo con Yo Díaz, pues empezó a hablar de Iturbide, de Zapata, de la Malinche, y pues obviamente fue un parteaguas en su carrera. Más de 14 reimpresiones, varias ediciones, y a partir del éxito de Yo Díaz, inclusive se empezó a ver en el mercado biografías de otros personajes, obviamente de otros autores, de otras editoriales. Sí marcó una pauta Yo Díaz en el momento de salir a la luz, que incluso marcó una diferencia en la forma en la que consumimos contenido de personajes históricos, ¿no? Para ir cerrando, tocamos 2 puntos al final. Hablamos sobre la influencia de la historia en los pueblos y sobre momentos clave de la construcción de nuestra identidad como mexicanos, ¿no? Entonces, lo que nos decía, bueno, la historia sí influye mucho en la forma en la que contamos la historia. México, antes del porfiriato, se veía como un pueblo derrotista y empezamos a ver un pueblo que luchaba a partir de ahí. Hablamos de los niños héroes, hablamos de la historia de los héroes que sí arriesgaron su vida desde las batallas que ganamos. Entonces, el siglo XIX, que había sido pensado como un siglo perdido, se empezó a dimensionar desde un punto de vista completamente diferente. Y efectivamente, había historias muy buenas que contar desde entonces México, pues empieza a tener una narrativa diferente que permite cambiar un poco el chip de cómo somos vistos hacia el interior de nuestro país, pero también vistos inclusive hasta el exterior, ¿no? Y bueno, momentos clave nos decía, bueno, dicen que somos el México postrevolucionario. Al final de cuentas, esto no se forma como de ese hito en particular, sino de todo lo que se desprende a partir de ese hito, ¿no? De la revolución no solamente es una batalla, también hay un montón de cosas que se desprenden, la democracia, entre otros componentes, ¿no? Son las ideas que se gestan después del momento importante las que generan esa influencia fuerte en la forma en la que el pueblo se ve. Porque también, así como en la revolución, arrastramos la guerra de reforma. Hoy nos la venden como algo que fue necesario, que fue espectacular, pero al final no nos dijeron que en su momento fue una decisión súper impopular, que fue una imposición, y que inclusive pensando en el México de ese momento, que era un México muy conservador, con un alto nivel de poder de la iglesia, pues eso eventualmente había sido un conflicto importante y una gran pérdida para el país. Después de ahí se desata la guerra cristera, una pelea que inclusive se considera como una pelea fuera de época. Y obviamente ese impacto el día de hoy no solamente cambió algunos rumbos de la historia del país, sino que sigue teniendo vigencia en algunas conversaciones del día a día, pues entre gente común y corriente como tú y como yo, ¿no? El porfiriato, nos decía Pedro, creó una forma de hacer política. Inclusive el día de hoy, lo que conocemos de la política, pues tiene su precedente en el porfiriato, ¿no? Al final, lo que decíamos, bueno, están todas esas influencias, inclusive la guerra de independencia, y la conclusión es, pues no solamente es el hito, sino todo lo que se desprende del hito histórico, que eventualmente genera esos impactos. Inclusive ya al final hablábamos sobre la conquista, después de la derrota de México 500 años antes, ¿no? Entonces, en fin, hay varios componentes que estuvimos visitando. Yo lo que puedo concluir, mi querido Juan, amigos, es qué padre ver la historia o los personajes históricos desde una óptica holística y curioseando acerca de las diferentes formas en las que son percibidos desde el storyteller que tomes como referencia para conocer, ¿no? Entonces, bueno, ese fue nuestro resumen del día de hoy, un resumen un poquito largo, pero la verdad es que vimos temas bien interesantes. Y pues nada, queridos amigos, invitarlos a que visiten por los diferentes lugares donde van a encontrar a Pedro, por si quieren preguntarle algo, hacerle una consulta, consumir sus libros. Aquí les dejo la referencia para que puedan buscarlo en redes sociales. Y pues nada, Pedro, un placer tenerte en Grow Together y qué padre todo lo que aprendimos de tu mano esta noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias y recuerden, si les gustó, compártanlo, síganos en redes sociales, sigan a Pedro, compren sus libros, la verdad están muy buenos. Y pues muy nuevamente, muchas gracias, Pedro, y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias. Y bien, ¿qué vas a hacer por ti? Gracias por llegar hasta el final. Recuerda compartirlo, darle like y seguirnos en redes sociales como Grow Together MX y en Instagram como Grow Together MX1. Hasta la próxima.